Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo muy especial, uno de esos que nos tocan el corazón y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. El título ya lo dice todo, Hande y Kerem, momento emotivo y tierno juntos que te conmoverá. Vamos a sumergirnos en esos instantes íntimos y profundos que han compartido Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos momentos que nos demuestran que, más allá de las cámaras y los flashes, existe una relación genuina y llena de afecto. Estamos aquí para revivir juntos esas escenas que nos han hecho suspirar, sonreír y, sí, también emocionarnos hasta las lágrimas. Así que prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a explorar la magia que envuelve a esta pareja. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir acompañándonos en estas exploraciones de relaciones inspiradoras, no olviden suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el corazón de este tema. Cuando hablamos de Hande y Kerem, es imposible no pensar en la química explosiva que demostraron en pantalla en Senkalkam. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia global fue cómo esa chispa se trasladó a la vida real. No se trata solo de parejas de ficción que enamoran, sino de personas reales que construyen algo tangible y hermoso. Hoy vamos a desgranar esos momentos que nos han hecho creer en el amor, en la complicidad y en la ternura que pueden existir entre dos personas. Una de las cosas que más me ha gustado de seguir su trayectoria es la forma en que han mantenido su relación en un equilibrio, digamos, entre lo público y lo privado. Si bien sabemos que son figuras públicas y parte de su encanto es esa conexión con sus fans, también han sabido proteger su espacio, lo cual es fundamental. Pero incluso dentro de esa esfera un poco más reservada, han habido destellos, gestos y palabras que han resonado profundamente en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en esas entrevistas conjuntas donde, a pesar de la formalidad del evento, se podía sentir la naturalidad con la que se miraban, se interrumpían amistosamente, o se apoyaban con una simple mirada. Había una comunicación no verbal que hablaba volúmenes. Recuerdo una ocasión en particular, no sé si ustedes también la recuerdan, donde Kerem hablaba sobre un proyecto o una experiencia personal, y Hande, sentada a su lado, asentía con una sonrisa cómplice como diciendo sé exactamente de lo que hablas y estoy aquí contigo. Esa empatía, esa conexión instantánea, es lo que hace que un momento sea realmente emotivo. Y no podemos olvidar los pequeños gestos que, aunque puedan parecer insignificantes para algunos, para quienes seguimos su historia, son gigantes. El simple hecho de que Kerem, en medio de una alfombra roja o una premiación, buscara la mano de Hande, o que ella le ajustara la corbata o el traje de manera sutil, son pruebas de esa intimidad compartida. Son micromomentos de cuidado, de pertenencia, que nos transmiten seguridad y amor. Son los detalles los que construyen la narrativa de una relación, y los suyos están llenos de pequeños actos de cariño. Otro aspecto fascinante es cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. Hemos visto a Hande celebrar los éxitos de Kerem con una alegría genuina, y viceversa. No hay rastro de envidia o competencia, sino un orgullo compartido y un deseo mutuo de ver al otro brillar. Esto, en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y las agendas apretadas, es un tesoro. Es la demostración de que, más allá de ser compañeros de profesión, son un equipo en la vida. Y qué decir de esos instantes en los que, sin darse cuenta de las cámaras, comparten una risa espontánea, una mirada cómplice que dura un segundo más de lo esperado, o una caricia furtiva en el brazo. Son esos momentos de vida real, que escapan a la guionización y revelan la autenticidad de su vínculo. Son las fallas en la fachada pública, los destellos de la intimidad que tanto anhelamos ver en las parejas que admiramos. Hablemos de las redes sociales. Si bien es cierto que no publican constantemente sobre su relación, los pocos posts que comparten, ya sean fotos o vídeos, suelen ser cargados de significado. Recuerdo una fotografía que Kerem compartió, donde estaban ambos sonriendo, disfrutando de un momento tranquilo, y el pie de foto, simple pero poderoso, transmitía una felicidad serena. No necesitaba grandes declaraciones, la imagen hablaba por sí sola. O las felicitaciones de cumpleaños, que siempre van más allá de un simple feliz cumpleaños, sino que incluyen palabras de aprecio, de admiración y de profundo amor. Los momentos de vulnerabilidad también son cruciales. A veces en las entrevistas se les ha preguntado sobre los desafíos de tener una relación en el ojo público, y la forma en que han abordado esas preguntas, con honestidad y con un sentido de unidad, ha sido conmovedora.
El hecho de que se apoyen mutuamente para enfrentar esas presiones externas, hablando de su amor como un refugio, es algo que resuena con fuerza. Demuestra que su relación no solo es un romance, sino también una fortaleza. Y por supuesto, no podemos ignorar las reacciones de sus fans. La forma en que la gente se ha conectado con ellos no es solo por su atractivo físico o por su talento, sino por la autenticidad de su amor. Los comentarios en redes sociales, los mensajes de admiración, todos reflejan el impacto positivo que su relación ha tenido en muchas personas. Es como si su amor les diera esperanza, como si les recordara que el amor verdadero existe. Pensemos en las vacaciones que han compartido, en las escapadas románticas. Las pocas imágenes que trascienden de esos momentos, ya sean en la playa, en la montaña, o simplemente disfrutando de una cena tranquila, nos muestran una faceta de ellos más relajada, más íntima. Verlos reír juntos, compartir un helado, o simplemente caminar de la mano por un lugar hermoso, son instantáneas de felicidad pura. Es la celebración de la vida juntos, sin pretensiones, solo disfrutando de la compañía del otro. Me gustaría recalcar la evolución de su relación. Hemos sido testigos de cómo han pasado de ser compañeros de trabajo a una pareja sólida. Esa transición, cuando se maneja con respeto y autenticidad, es algo muy valioso de observar. Se nota la madurez en su vínculo, la comprensión mutua, y el compromiso de construir un futuro juntos. No es solo un romance de película, es una relación que se construye día a día, con esfuerzo y dedicación. La manera en que se miran es otro de esos detalles que no pasa desapercibido. Hay una profundidad en sus miradas, una ternura, una complicidad que va más allá de las palabras. Es como si se entendieran con solo verse. Esa conexión visual, tan íntima y poderosa, es algo que se cultiva con el tiempo y con un amor sincero. Y cuando hablamos de momentos tiernos, ¿qué hay de las ocasiones en las que se han defendido mutuamente, ya sea de forma directa o indirecta? Esas veces en las que uno de ellos ha sido objeto de críticas o de malentendidos, y el otro ha mostrado su apoyo incondicional. Esa lealtad, esa defensa mutua, es una muestra de la fortaleza de su vínculo. Significa que están ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. Los viajes, las experiencias compartidas, son también un reflejo de su unión. Cuando una pareja viaja junta, se expone a situaciones nuevas, a desafíos, y la forma en que lo manejan juntos dice mucho de su dinámica. Las fotos de sus viajes, ya sea por trabajo o por placer, siempre transmiten una sensación de aventura compartida, de descubrimiento mutuo. Y esos pequeños momentos de rutina, que a veces son los más difíciles de capturar, pero que son los que verdaderamente definen una relación. Quizás una mañana desayunando juntos, o viendo una película acurrucados en el sofá. Aunque no los veamos, podemos imaginar esos instantes de paz y conexión que deben tener. Son esos momentos los que construyen la base sólida de cualquier relación duradera. La forma en que se comunican también es digna de mención. Aunque no tengamos acceso a sus conversaciones privadas, por la forma en que interactúan en público, se percibe una comunicación fluida, respetuosa y llena de cariño. Se escuchan el uno al otro, se entienden, y se apoyan en sus ideas y aspiraciones. En resumen, los momentos emotivos y tiernos de Hande y Kerem juntos no son solo un espectáculo para la audiencia, sino la manifestación de un amor genuino, construido sobre el respeto, la admiración, la complicidad y el apoyo mutuo. Hemos visto destellos de esa intimidad en entrevistas, en redes sociales, en eventos públicos e incluso a través de las pocas imágenes que comparten de sus momentos más privados. Son esos detalles, esos gestos, esas miradas, las que nos han conmovido y nos han hecho creer en la magia de su relación. Y hasta aquí nuestro recorrido por estos momentos tan especiales de Hande y Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos instantes que nos demuestran la belleza del amor real. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles que si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de estos momentos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creando contenido para ustedes, y su suscripción nos anima a seguir adelante y a traerles más historias que inspiren y emocionen. Déjenos en los comentarios qué les pareció el vídeo, si recuerdan algún otro momento tierno de Hande y Kerem que les haya impactado, nos encantaría leerlos. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.